María es la que entonces ya de aquí deriva la teología. No es hacer conclusiones, como decimos comúnmente, jaladas de los pelos, no. Se trata de hacer, decir, teología. La teología es la aplicación racional de las verdades que recibimos de parte de Dios como reveladas, ¿sí? Para entender nuestra propia realidad. Entonces, si se nos dice exactamente esto, ¿verdad? Que María, es decir, el llegar a ser hijos de Dios da vida, y que el aceptar a Jesús como hijo de Dios es tener vida, María está íntimamente asociada a ese misterio, ¿sí? La fe en Cristo tiene el poder de dar la vida. María es la madre. No nos lo ha dicho nos lo ha dicho, en el Tepeyac. Es la madre de aquel por quien se vive y de aquel que da vida, ¿sí? Es la madre del que es luz y vida, como aparece también en el contexto del Evangelio. Y entonces podemos decir que María, sin mencionarla aquí, está colocada ya en el núcleo fundamental de la historia de la salvación. El Verbo eterno de Dios que estaba junto a Dios se hace uno de nosotros, se hace carne, toma la carne de María. San Pablo va a mencionarlo en una forma también muy lacónica, va a decir, nacido de mujer, point, ¿sí? Nada más. El evangelista dice, se hizo carne, ¿verdad? Y entonces, de aquí hay otra conclusión también muy interesante. Hay un padre, bueno, creo que ya murió, el padre Iñaz de la Poterie, en Roma, que es un gran estudioso del Evangelio de San Juan. Y un hombre que verdaderamente, además de estudioso, pues yo lo conocí como un hombre muy santo, muy sabio además, y que hace un estudio, tiene un estudio específicamente a propósito de la concepción y del nacimiento virginales del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí deriva también la concepción virginal de la Santísima Virgen. María esta vez se puede expresar en esta expresión del prólogo, dice, ellos, todos los que nacieron de Dios, no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Si el Hijo de Dios hubiera nacido de la carne, de la sangre, de la voluntad del hombre, no hubiera tenido que tener un padre humano, ¿sí? Y claro, el Evangelio tampoco lo menciona, aunque más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, se menciona de Jesús que la gente se preguntaba quién es el hijo de José, dicen, ¿verdad? Entonces, en este estudio, el padre de la Poterie dice que así como Dios creó al hombre por voluntad suya, los hombres son creados en esa dimensión nueva, es una recreación. Aquí estamos viendo el tema de la creación, pero cuando estamos hablando de este tema, la fe, la aceptación del Hijo de Dios, estamos hablando de una recreación, donde hay un nuevo nacimiento, como nos habla en el capítulo 3 del Evangelio, y donde hay una madre también que nos da vida, que es María, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta afirmación, el padre de la Poterie saca algunas conclusiones. Y entonces dice que el nacimiento de Dios, es decir, los que han nacido de Dios, ahí presenta tres negaciones. Una, y es la realidad de María también, la madre de Jesús. Tres negaciones que son ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad del varón, sino que son de Dios, ¿verdad? Entonces, el Verbo encarnado no tiene un padre humano, pero tiene una madre que es mencionada explícitamente así. Por eso el misterio de la encarnación para Juan es inseparable de la maternidad virginal de María, de la madre de Jesús. Hay que recordar, María es llamada en el Evangelio mujer, y mujer quiere decir con toda la identidad femenina, todo lo que significa ser mujer, incluida la maternidad, y es llamada la madre de Jesús. Es curioso que nunca hablan de Jesús como el hijo de María, pero sí hablan de María como la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque el centro, el acento, lo fundamental está puesto en Jesús. Ella es la madre de Jesús,
La referencia es a Jesús, ¿sí? Entonces, así encontramos pues esa referencia. Ser virgen y madre es una paradoja, pero esto se transforma en fuente de luz cuando se une al misterio, pues se integra en la estructura profunda de la revelación y de la fe. La maternidad virginal de María nos permite contemplar mejor en Jesús al Hijo de Dios. El Hijo de María es el Hijo de Dios. Por eso la Iglesia dice que María es corredentora, porque ella ofrece a su Hijo igual que el Padre ofreció a su Hijo en la cruz. Entonces, San Juan afirma la filiación del creyente puesta en relación con la de Cristo. Los hombres llegan a ser hijos de Dios, participando de la filiación del Hijo de Dios. Y entonces, por eso dice que los creyentes hemos contemplado su gloria, hemos experimentado su amor. ¿Quién ha experimentado más el amor que aquella que se oyó decir o nombrar? Así como el discípulo amado, el discípulo amado del Señor, la llena de gracia, la amada del Señor, la elegida de Dios. Esa es María, la que ha recibido gracia sobre gracia. Es cierto, repito, que en este caso ni siquiera es nombrada en este pasaje del Evangelio, ¿sí? Pero está hablando del nacimiento de Cristo, sin mencionar todos los detalles que, repito, ya estaban mencionados en los Evangelios, ¿sí? Pero implícitamente, ahí está, presente en forma discreta, como es la manera de presentarse de María, tras su función de ser la madre del Verbo encarnado. Juan llama a María, ya lo decía, Madre de Jesús. Tuvo un papel esencial en la encarnación, entonces, ¿no? Si no, ¿cómo estuvo? No dice fue como la madre. No, fue la Madre de Jesús. Tiene un papel en la encarnación. Igualmente proclama que Jesús es Hijo de Dios. Pues es lógico afirmar que para el evangelista la Madre de Jesús es la Madre del Hijo de Dios. Y la Iglesia después, 400 años después, en Éfeso, precisamente en Éfeso, en el 431, en el concilio de Éfeso, la Iglesia proclama a María la Theotokos, la Madre de Dios, ¿sí? Eso es interesantísimo. O sea, no estamos hablando, cuando hablamos de la Virgen Santísima, no estamos hablando de un personaje más interesante, bonito, precioso, además, extraordinariamente bello. Pero no solo es eso, y no solo un papel, un rol que le tocó en la historia y en la historia de la salvación, sino estamos hablando de ese ser absolutamente, desde el principio, absolutamente excepcional, absolutamente no diferente a nosotros en cuanto a naturaleza, pero que la elección de Dios la hace totalmente diferente en ese sentido de la gracia, pero que al mismo tiempo la coloca siendo la madre del Hijo de Dios y afirmando que nosotros podemos nacer de esta misma fe en el Hijo de Dios, y ahí que ya terminó, estamos hablando de que María tiene un lugar importante y que nosotros podemos llegar a ser con María, por eso es la madre de la esperanza, con María y a ejemplo de María, lo que el Señor hizo en ella. El Señor hizo en mí maravillas, dice María. Y cada uno podemos decirlo y tenemos que saber decirlo y poder decirlo, ¿verdad? Hay muchas consideraciones. Aquí la cuestión, por eso me quise de una vez quedar en el prólogo, después entramos ya en las dos escenas, las bodas de Caná y la escena de la cruz, María al pie de la cruz. Pero aquí lo importante es esto, no está, lo que vamos a ver después, no viene por un nombramiento, por un título, por un diploma que recibió, por un estudio que hizo María, no, es por su ser mismo la Madre de Dios y la Madre virginal, la Madre Virgen del Hijo de Dios, ¿sí? Evidentemente no hay tiempo así como para ponerse a profundizar así detalladamente todo esto que he mencionado, pero el libro se llama María Virgen en el Cuarto Evangelio,
así se llama el libro, Padre Ignacio de la Poterie, La Madre de Jesús y la Concepción Virginal del Hijo de Dios, Ediciones Fe Católica. Bueno, entramos ahora al tema ya un poquito más específico en estos 2 capítulos. Ya mencioné todo el contexto del tema del Evangelio. Ahora entramos en estos 2 capítulos, uno de los cuales es el segundo capítulo, las bodas de Caná. En esta escena que todos conocemos, es una escena que me gusta mucho, es muy rica en contenido. San Juan Evangelista es, como ya mencionaba, profundamente realista por un lado, pero por otro lado es muy simbólico, ¿sí? Él utiliza muchos elementos que evidentemente hay que conocer en el contexto de cómo se entendían en su tiempo, para poder saber qué es exactamente lo que estaba queriendo transmitir, lo que estaba queriendo decir. Pongo digo así, a manera de comparación, sería como si nosotros queremos entender la imagen de la Virgen de Guadalupe como la entendían los indígenas, y entonces recoger más elementos del significado simbólico que tiene, significado pictórico, ¿verdad? Pues tenemos que entender qué entendían los indígenas, qué veían los indígenas en la tilma de San Juan Diego, ¿verdad? Y entonces, pues a partir de eso decir, pues sí, este es lo que nosotros también tenemos que descubrir. Y en el Evangelio viene siendo algo similar. ¿Qué les estaba diciendo? No como mensaje subliminal, sino como mensaje simbólico, ¿sí? Como lenguaje. Recordemos que el lenguaje es parte de la comunicación a todos los niveles y en todos los momentos, ¿no? El lenguaje viene siendo una expresión que muchas veces se utilizan frases que resultarían absurdas, ¿no? Y sin embargo tienen un contexto y los demás la entienden. Me paré de pestañas. ¿Cómo que te paraste de pestañas? ¿Quién se para de pestañas, verdad? Este tipo de cosas muchas veces son expresiones que hay que entender en el contexto, ¿verdad? En el contexto de... Y bueno, por eso en la Sagrada Escritura se hacen estudios que se llaman hermenéuticos. Hermenéuticos es qué se entendía en el contexto del lenguaje común de aquel tiempo, porque es el lenguaje con el que se escribe. Bien, con la narración de la boda de Caná empieza prácticamente el relato de San Juan sobre el ministerio de Jesús. Allí ha hablado de que Jesús llamó a sus discípulos y todo, pero no ha predicado nada. Aquí empieza Jesús. Tiene un carácter, por decirlo así, programático, que subraya la importancia de Jesús que se manifiesta por medio, ya les decía, de estas acciones cargadas de simbolismo, ¿verdad? Entonces, la importancia específica de esta escena de Caná la encontramos en el acento que el evangelista pone al final. Esto sucedió en Caná de Galilea, fue el primer milagro realizado por Jesús, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ya me entienden a partir de lo que dije en la sesión anterior, lo que significa todo esto, ¿no? El primer milagro realizado por Jesús, en primer lugar. Y aquí estamos hablando entonces de una acción, un ministerio, un trabajo, un servicio, por un lado. Por otra parte, estamos hablando de una respuesta, la respuesta de fe. Sus discípulos creyeron en él. Él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y fíjense que es muy curioso que en el Evangelio aquí aparece la manifestación de la gloria, pero no se vuelve a mencionar el dato hasta el momento de la manifestación de la hora, de la gloria, que es el momento de la hora. Y aquí se menciona el tema de la hora. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significa la hora. Evidentemente, el contexto en el que está toda esta escena se desarrolla en el contexto
de una boda. Todos sabemos que así como en Israel, en todo el mundo, en todas las culturas y en todos los tiempos, las bodas constituyen pues un momento muy importante, uno de los grandes festejos de la vida, y tiene en casi todas las culturas y en todas las religiones una connotación religiosa, ¿sí? Una connotación que hace en alguna forma referencia a la divinidad, puede ser cualquier divinidad en el contexto que sea, en este caso pues en relación a Dios. Pero además estamos hablando de los festejos de la vida, no solo de la vida de las personas, sino de un festejo que da vida, que bueno, que en principio se constituye como planteamiento de vida. ¿Cómo eran las bodas en Israel? Cada quien y cada tiempo y cada costumbre, cada cultura tiene sus propios ritos nupciales, ¿sí? Se hace una cosa, se hace otra, en fin, en el fondo pues siempre es lo mismo, ¿no? Pero en los tiempos serán diferentes. Nosotros estamos acostumbrados que una boda, se da cita a la gente, se hace boda religiosa en la iglesia, después se van a un salón, si se hace la boda civil, se hace un brindis, se hace una cena, se hace una comida, se hace un bailongo y en unas cuantas horas se acaba el mitote, ¿verdad? Pero en Israel duraban varios días. Una boda en Israel duraba aproximadamente una semana y se daba un poquito el estilo de lo que hoy se da en las fiestas de pueblo. Sí, en las fiestas de pueblo, con frecuencia encontramos que todo el pueblo participa. Hacen comida para todo el pueblo. Las grandes fiestas de la vida son el nacimiento, con bautizo en el caso nuestro, la boda y la muerte, los funerales. Entonces, ustedes saben que en muchos contextos se muere una persona y también todo el pueblo participa y les dan de comer a todo el pueblo. En las bodas ni se diga, los bautizos más o menos. Entonces, algo similar sucedía, sobre todo teniendo en cuenta que pues, los pueblos, Caná en especial, pues no era un pueblito o un pueblo muy grande, ¿verdad? Se dan dos tiempos ordinarios de preparación: los esponsales, en que se comprometen con vínculo jurídico las dos partes, y la realización, la boda, que da comienzo a la cohabitación. Por tanto, a la boda precedía normalmente el noviazgo, según la costumbre judía, que representaba una promesa en firme de matrimonio. Algún tiempo después de la promesa matrimonial, el novio, el prometido, invitaba a su prometida, con la que se había desposado, no todavía casado, a que abandonara su casa paterna para trasladarse a la casa del novio. Entonces esto se hacía en medio de mucha alegría, de mucha fiesta, etcétera, etcétera. Este momento estaba siempre precedido por la petición dirigida, esto es muy común también, dirigida a los padres de la novia. En algunos pasajes del Antiguo Testamento se menciona ya la cohabitación de la pareja, que sigue inmediatamente a la petición formal, saltándose la narración de la boda como tal, que se presume se celebraba con un banquete, como es mencionado en nuestro texto de Caná. El tema del banquete, que todavía hoy también es una parte de una cultura que también se relaciona no solamente con las celebraciones de este tipo, de vida, de matrimonios, etcétera, sino de los, ¿cómo diríamos?, convenios que se van dando. Hay un convenio, hay una firma y hasta la fecha, ¿no? Dos naciones hacen un convenio económico para no sé qué, o para importar no sé qué, o un convenio de paz, o de lo que sea, entre las naciones. Se hace un banquete. En el Antiguo Testamento era igual. En el Antiguo Testamento se hacía un banquete, se hacía una comida para celebrar una alianza. El matrimonio siempre se ha entendido como una alianza, ¿sí? El matrimonio siempre ha sido la expresión de una alianza. Y que en Israel el matrimonio, que evidentemente tenía siempre una connotación, hoy hacemos distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso. Evidentemente en Israel pues no existía eso, ¿no? No es que vayan con el juez y luego se vienen con el
el fariseo, ¿cómo se llama? El sacerdote, no. Era una sola celebración. Y entonces, esa celebración tenía en la conciencia religiosa de las gentes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, precisamente para entender esta escena de las bodas de Caná, tenía una connotación de signo o símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. Esto es bien importante. O sea, no era nada más es una cuestión humana, natural, pero tenía esa connotación estrictamente religiosa. Entonces, encontramos en el Antiguo Testamento narración de otras bodas, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el Salmo 45, que canta o narra cantando la boda de un rey, ¿sí? Cuya desposada es conducida a su presencia, asistido por la reina madre, está la princesa enjollada, la reina junto a ella, etcétera, ¿no? En medio de música y perfumes, ¿sí? Esto se realizaba durante varios días. Y evidentemente dentro del contexto de la cultura mediterránea, como es Israel, pues el vino, que es parte de lo que tenían, de lo que tienen, ¿verdad? Nosotros tenemos otra cultura diferente del vino. Allá el vino, las vides, se dan a lo largo alrededor de todo el Mediterráneo. Entonces esto tiene pues también un especial aspecto cultural. Evidentemente no se celebraba una boda si no había vino. Entonces imagínense, dentro del contexto que nos narra el evangelista, está metiendo elementos culturales, elementos simbólicos y elementos históricos, o sea, que sucedieron, ¿no? Llegó a faltar el vino. Y la Virgen dice la frase más triste del Nuevo Testamento: no tienen vino. ¿Verdad? Así es. No podía, por tanto, en este festejo faltar el vino. Y entonces, fíjense, es muy interesante, dice, fueron invitados. ¿Por qué fueron invitados? Pues Caná está muy cerquita de Nazaret. María y Jesús vivían en Nazaret. Probablemente eran parientes, probablemente eran gente o muy amigos. ¿Cómo se llega a dar cuenta María de que falta el vino? Pues andaba por todos lados, se metió hasta la cocina, como decimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se dio cuenta. Entonces, fíjense que es muy interesante que nos dice que María es mencionada en primer lugar. Fue invitada María, ¿sí? Y Jesús, junto con sus discípulos. Porque no les quedó otra, porque llegó Jesús y dijo, si me invitan llevo 12 gorrones. Dijo, bueno, pues ni modo, pues adelante, no es cierto. Y entonces, es muy interesante cómo en este relato, al principio por lo menos, aparece como centro María, ¿sí? Entonces, para él, la figura en este momento es central, probablemente, repito, por ese parentesco, amistad, etcétera, ¿sí? Y entonces, nos damos cuenta, a partir de ella, la atención se centrará después en Jesús, pero es por ella. El milagro, la manifestación de la gloria de Cristo pasa a través de María.